Ya, creo que ahí estoy grabando. Entonces, la auxiliar 2 de asentamiento y capacidad de soporte. Para comenzar, voy a hacer un resumen de lo que son las fundaciones superficiales. La finalidad de las fundaciones superficiales, ¿cierto?, es transferir las cargas estructurales que van a estar siendo impuestas por la estructura al suelo a profundidades someras. El diagrama típico que vamos a tener es esto que se ve aquí, donde un muro o una columna te va a estar descargando, ¿cierto?, una carga Q a la fundación. Matías, Dime. Se está viendo el Excel. Está El mostrando Excel. un PPT. No, Sí. espérame. Que estaba compartiendo el... Espérame. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Ya. Es una presentación, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Ya, entonces, donde el muro o columna le va a descargar una cierta carga Q a la fundación y esta se va a encargar de transmitirle estas cargas al terreno, al terreno de fundación. Este diagrama que ustedes ven acá, donde la carga se distribuye de forma igual en todas partes, es solamente en aquellos casos en donde la fundación es rígida. Para el caso de fundaciones flexibles, la carga no se distribuye, digamos, de manera equitativa en todas partes. Las ventajas, que son económicas, son sencillas y permiten la inspección del terreno. Siempre hay que tener cuidado y evitarlo en suelos compresibles, suelo orgánico o suelo expansivo. ¿Por qué? Por el tema de los asentamientos excesivos y el tema de los asentamientos diferenciales. Y también aquí está incluido, me faltó el tema de la distorsión angular, alfa. El tipo de fundaciones, principalmente nosotros cuando diseñamos en este curso zapata aislada, pero hay una gama de otros tipos de fundaciones. Tenemos zapatas continuas, zapatas combinadas, losas de fundación, también tenemos zapatas, digamos, aisladas pero con viga de amarre, que se utiliza cuando hay una diferencia de momento muy grande entre las zapatas. Aquí, una idea de cuándo utilizar cada uno de los tipos de zapatas. Cuando tenemos zapatas que son, digamos, zapatas cuadradas, pero que están muy cerca, entonces en realidad no nos conviene tener zapatas muy cerca, así que vamos a utilizar zapatas combinadas. Zapatas con viga de amarre cuando tenemos grandes momentos o la columna estén a más de 7 metros de distancia. La zapata continua, cuando la razón L sobre B, ¿cierto?, que es el largo de la zapata sobre el ancho de la zapata, sea mayor a 10. Y una losa de fundación, cuando tenemos un sistema de fundaciones que nos cubre gran parte del terreno, entonces en realidad no nos conviene estar diseñando y en el terreno estar colocando el moldaje y la ferradura para cada zapata por separado. Nos conviene hacer una losa de fundación que básicamente es una gran zapata que va a cubrir todo nuestro terreno. Las cargas en una fundación, las cargas de las fundaciones obviamente son impuestas por la estructura. Recuerden que las cargas van a ser las reacciones de la estructura. Entonces cuando hagamos el cálculo estructural, las reacciones que vamos a tener en la estructura van a ser las cargas que nosotros les vamos a imponer a nuestros zapatos. Las cargas pueden ser verticales, horizontales o de momento. La construcción de una fundación, rapidito, primero replantear, excavar, luego verificar el sello de fundación, que sea limpio, raso y compacto. Después viene el emplantillado, que generalmente es de un hormigón pobre, el moldaje y encerradura, el hormigonado y el curado, y finalmente el relleno estructural. Vamos a recta línea, bien, la importancia. Un ingeniero geotécnico debe asegurar que una fundación satisfaga las siguientes condiciones de estabilidad. La fundación no debe colapsar o volverse inestable bajo ninguna carga concebible. Este se llama estado límite último, ¿cierto? Y este estado límite último está asociado a la seguridad. Y dos, los asentamientos de la estructura deben encontrarse en límites tolerables tales que el funcionamiento de la estructura no sea afectado. Este se llama estado límite de serviciabilidad, ¿cierto? Está asociado a los asentamientos, ¿ya? Porque en efecto la estructura puede no colapsar, pero hay ciertos asentamientos a partir de los cuales ya la estructura tiene problemas, por ejemplo, con las conexiones del agua o las conexiones eléctricas. Y ambos requerimientos deben satisfacerse. Solamente son los asentamientos los que controlan el diseño de las fundaciones superficiales, ¿ya? Asentamientos.
Vamos a comenzar con asentamiento y luego vamos a ver capacidad de soporte. El asentamiento total y el asentamiento diferencial. Tenemos dos zapatas a las que llegan una columna 1 y una columna 2, y por alguna razón, a lo mejor la carga en una columna es mayor que la otra, o el terreno en un lado es mejor que en el otro, vamos a tener asentamientos en cada lado que van a ser diferentes, y eso, la diferencia entre los asentamientos es lo que se llama asentamiento diferencial, del delta W. Y una vez que tenemos el asentamiento diferencial, si tenemos la distancia entre las columnas L, entonces es fácil determinar lo que sería la distorsión angular, alfa, que es el asentamiento diferencial sobre la distancia entre los ejes de las columnas. ¿Ya? Ahora, este factor alfa tiene ciertos límites tolerables dependiendo de los criterios que queramos asegurar. Dependiendo si el criterio es seguridad, entonces alfa usualmente va a estar en el valor 1 sobre 170, serviciabilidad 1 sobre 130, y si queremos ambos al mismo tiempo, entonces 1 sobre 500. ¿Ok? Los pasos de cálculo, en general, primero es determinar el asentamiento individual de las zapatas. Ya si tenemos un sistema de zapatas, entonces determinar el asentamiento individual de cada una de las zapatas. Una vez tenemos el asentamiento individual, es calcular el asentamiento diferencial, que va a ser la diferencia entre asentamientos individuales, y con eso, y con la geometría en planta del terreno, podemos obtener la dispersión angular. Y las tolerancias, muy fácil, siempre tenemos que verificar que tanto la distorsión angular como el asentamiento diferencial como el asentamiento total sean menores que un cierto límite, ¿ya? Un alfa tolerado, un delta W tolerado o un WD tolerado. En caso del alfa tolerado, serían estos límites tan acá, ¿ya? Bien. Aquí les muestro un gráfico que también les presentó el profe en clase, que entrega el asentamiento máximo tolerado para ciertas estructuras dependiendo de su razón largo sobre alto, y entrega el asentamiento máximo sobre el largo. Aquí tenemos distintos tipos de estructuras, del 1 al 4, donde por ejemplo el primero es estructura de albañilería reforzada, por ejemplo. Así, el resto son distintos tipos de estructuras dependiendo de lo que estemos diseñando, entonces vamos a utilizar distintas curvas. Bien, entonces un pequeño ejemplo para determinar el asentamiento tolerable. Determinar el rango de asentamiento esperado, cumpliendo con serviciabilidad y seguridad, para un edificio de hormigón armado con fundaciones aisladas, las cuales pueden estar entre sí en un rango de 5 y 10 metros. ¿Ok? Entonces nos piden cumplir con serviciabilidad y seguridad al mismo tiempo. En este sentido, la distorsión angular alfa tiene que ser 1 sobre 500, ¿ya? O cercano a 1 sobre 500. Donde el L en este caso va a variar entre 5 y 10 metros. Entonces, muy sencillo, la fórmula de distorsión angular la despejamos y la hacemos que dependa de L, y entonces, cambiando el L entre 5 y 10, vamos a tener un asentamiento tolerable mínimo y un asentamiento tolerable máximo, dependiendo de la distancia la distancia que hay entre las columnas. ¿Ok? Y acá, otro ejemplo para ocupar el gráfico que les presenté a continuación, o sea, en antelación, ¿no? Calcular el asentamiento máximo tolerable para una estructura de albañilería confinada de 7 metros de largo y 7 metros de alto. Entonces, lo primero es determinar la razón L sobre H, que es el largo sobre el alto, que es 2,33. Con eso, ustedes se van al gráfico que le mostró el profesor en clase, ubican el 2,33, de acá, intersectan con la curva que les interesa, en este caso es albañilería confinada, entonces me interesa la curva 1, y con eso obtengo un asentamiento máximo sobre el largo, que es 0,01. Lo multiplico por el largo de la estructura, que son 7 metros, y obtengo el asentamiento total máximo tolerable, que serían 7 milímetros, para esta estructura en particular. ¿Ok? Bien, eso sería con respecto a los límites tolerables del asentamiento, pero
aún algo más importante es cómo calculamos los asentamientos, ¿ya? Y el asentamiento en sí está compuesto por 3 parámetros. El asentamiento total es el asentamiento elástico, que tiene distorsión, pero esto es en verdad elástico. El asentamiento por consolidación primaria y el asentamiento por consolidación secundaria. Ustedes con el profe vieron en clase solamente este asentamiento, que es el asentamiento elástico. Y yo creo, de ahí que el profe está asumiendo que ustedes deben saber calcular asentamiento por consolidación primaria. Y el asentamiento por consolidación secundaria, o CRIP, generalmente no se calcula porque no se ve en los cursos anteriores. Pero el asentamiento por consolidación primaria se ve en geotecnia, si mal no recuerdo. ¿Ya? No sé si recuerdan cómo calcularlo. No sé si la haga calcular, pero yo les recomiendo que al menos revisen los apuntes por ahí para ver el asentamiento por consolidación primaria. Y lo que vamos a ver también aquí en el auxiliar es el tema del asentamiento elástico, ¿ya? Entonces, el asentamiento elástico tiene la forma general que se presenta aquí, que hay fórmulas puntuales para distintos tipos de estructuras, o de carga igual. Entonces, el asentamiento en fundaciones flexibles, en el caso de que tengamos una carga puntual, como la carga de una columna. En este caso, el asentamiento elástico está dado por esta expresión que está aquí, que el asentamiento elástico, que sería omega z, sería un factor de la carga que se está aplicando, esta constante, los parámetros del suelo, que es G, que sería el módulo de corte, y la razón es unos parámetros geométricos. Hay también el módulo de Poisson del suelo, ¿ya? El R y el Z son la distancia radial y la profundidad a la que queremos calcular el asentamiento elástico. Por ejemplo, en esta figura que estamos acá, si queremos calcular el asentamiento en ese punto, entonces el R sería la distancia superficial que hay, no sé, hasta la predicción de ese punto por ahí, y el Z sería la profundidad a la que está el punto. ¿Ok? Y con eso podemos calcular el asentamiento de una carga puntual. Y esta ecuación que está acá arriba, si se lleva a superficie, entonces queda esta ecuación que ustedes ven aquí abajo, que es mucho más simple porque ya no depende del R. O sea, del Z, perdón. Y otra cosa importante, que acá ustedes ven el E, pero acá está el G, es que el G, ¿cierto? Era el E por 2 sobre 2 por 1. Esa es la relación entre G y E. Entonces, un ejemplo. Una carga de 500 kN está siendo aplicada en la superficie de un depósito de suelo homogéneo. Determina el desplazamiento vertical en las siguientes condiciones. O sea, un punto que se ubica a una distancia ubicada a 3 metros de profundidad y 4 metros en la horizontal. Lo que nos están diciendo aquí es básicamente el R es 4 metros y el Z es igual a 3 metros. ¿Ya? Y en el caso B, nos están diciendo, bueno, el R sigue siendo 4 metros, pero el Z ya es 0 metros, ¿cierto? Estamos en la superficie. Considere mu igual 0,15 y el módulo de formación del suelo de 10 megapascales. Lo primero, calcular el factor R, que es la raíz cuadrada de la distancia radial al cuadrado más el Z al cuadrado, me da 5. Y con eso, ya que se tiene todo el resto de datos, es reemplazar la carga, los parámetros del suelo, el módulo de formación aquí, que es 10 megapascales, que pasarlo a kilopascales. Y reemplazando todo, a mí me da 3,8 milímetros. Súper sencillo, simplemente reemplazar los datos que nos dan y calcular. ¿Ya? Calcular bien y utilizar bien la unidad. Y en el caso B, el R igual 4, el Z igual 0, entonces el parámetro R mayúscula es 4, y se reemplaza ahora en la fórmula simplificada porque ya no estamos estudiando en profundidad, solamente estamos en la superficie, y me da 3,9 milímetros. ¿Ya? Lo que tiene un poco de sentido porque al final y al cabo se supone que el asentamiento en superficie debería ser mayor que el asentamiento a medida que vamos descendiendo por el terreno, a la profundidad. ¿Se entendió hasta aquí?
Sí. Bueno. Ya. Entonces, seguimos con asentamientos en fundaciones flexibles. En este caso ya tenemos una fundación rectangular. Y estas ecuaciones que ustedes ven acá nos permiten calcular el asentamiento, pero en la esquina de una fundación. O sea, tenemos esta fundación que es de ancho B y largo L, y nos permite determinar el asentamiento que va a tener esta fundación en la esquina. ¿Ya? Nuevamente, W, que sería el asentamiento, depende de un factor I, que está definido aquí en esta ecuación, de la carga que se está aplicando, o sea, no la carga, sino la carga por unidad de área, el B, que es el ancho, y los parámetros del suelo, mu y E. ¿Okay? Y el factor I depende de un factor M, que es la relación entre el largo y el ancho de la fundación. Entonces, ¿cómo determinamos el asentamiento de una fundación en el centro? Sencillo, lo único que tenemos que hacer es dividir una fundación que tengamos, una fundación rectangular, la dividimos en 4 y determinamos el asentamiento en una esquina para un pedazo de la fundación y multiplicamos el asentamiento que nos dé la esquina por 4 y vamos a tener el asentamiento de una fundación flexible en el centro. ¿Ok? Entonces, otro pequeño ejemplo para poner en práctica lo que les acabo de mencionar. Calcular el asentamiento de la esquina de una fundación rectangular de 2 por 3 metros que está sometida a una carga vertical de 750 kN. Considere los parámetros del suelo mu igual a 0,35 y E igual a 10 megapascales. Entonces, tenemos las ecuaciones, que son las mismas que les presenté anteriormente. Calculamos el parámetro M, que es 3 medios. Con esto calculamos I, que es reemplazar M en todo ese corcho que está ahí arriba. Calculamos la tensión vertical, que es la carga que se está aplicando dividido en el área, me da 125 kilopascales. Y una vez que tenemos todo eso, simplemente reemplazar la expresión de omega, ¿okay? Y nos va a dar el asentamiento que va a tener en una esquina de esta fundación flexible. Y en este caso me da 15 milímetros. Bien, ahora, ¿qué pasa con el asentamiento en fundaciones rígidas? Según lo que le mostró el profesor en clases, el asentamiento para una fundación que es considerada rígida se puede escribir en función del asentamiento de una fundación flexible. En ese sentido, primero calculamos el asentamiento que va a tener una fundación flexible y con estas ecuaciones que ustedes ven aquí determinamos el asentamiento de la fundación rígida. Que para el caso de una zapata circular es 0,5 veces el asentamiento en el centro de una fundación flexible más el asentamiento en el borde de una fundación flexible. Y para la zapata cuadrada es 1/3 por 2 veces el asentamiento en el centro de una fundación flexible más el asentamiento en el borde de la fundación flexible. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo. Dice, determinar el asentamiento para una fundación rectangular de 4 por 6 metros, sometida a una tensión vertical uniforme de 125 kilopascales y fundada en un suelo con los siguientes parámetros, ya que son los mismos parámetros que he utilizado a lo largo de la serie. Y aquí, bueno, me simplifiqué bastante la tarea porque yo ya había calculado el asentamiento en una esquina por una fundación de 3 por 2 metros. ¿Ya? Y como les dije anteriormente, para calcular el asentamiento en el centro de una fundación grande hay que dividirla en 4. Entonces nos quedan rectángulos de 3 por 2 metros. ¿Ya? Y sabemos que el asentamiento en una esquina para una fundación flexible de este tipo nos dio 15 milímetros. ¿Ya? Entonces, como el asentamiento en una esquina para una fundación que mide 2 por 3 metros, 15 milímetros, el asentamiento en el centro, flexible, va a ser 4 veces el asentamiento en el borde. ¿Ya? 4 por 15 milímetros, que son 60 milímetros. Entonces, el asentamiento de una fundación rígida en el centro, está dado por la ecuación que está aquí, es 1/3 por 2 veces el asentamiento en el centro flexible más el asentamiento en el borde flexible. Se reemplazan todo eso, da 45 milímetros. ¿Ok?
Bien, eso con respecto al tema de asentamientos. Como les dije, les recomiendo repasar el tema de asentamiento por consolidación primaria. Un buen libro donde pueden encontrar eso es el libro de Wood. O yo creo que igual en el Salgado debe estar. Si no tienen esos libros, me pueden avisar y yo les puedo compartir. Igual les recomiendo, de hecho, que revisen el libro de Salgado porque el profe se basa mucho en ese libro para hacer sus clases. Si no lo tienen, me mandan un correo y yo se lo puedo compartir por mail. ¿Okay? Bien, capacidad de soporte, que es el tema central, digamos, de este auxiliar. Antes de comenzar con lo que es en sí la capacidad de soporte, es necesario tener varios términos clave muy bien comprendidos, especialmente de la geometría. Cuando tenemos una fundación, como esta que ven aquí, la profundidad a la cual está enterrada se llama D, el ancho se llama B y el largo se llama L. ¿Ya? Estos parámetros son fundamentales para el diseño por capacidad de soporte. La capacidad de soporte admisible o capacidad de soporte segura, QA, es el esfuerzo que garantiza un margen de seguridad contra el colapso de la estructura debido al corte. La capacidad de soporte admisible es usualmente una fracción de la capacidad de soporte útil. ¿Ya? Esto quiere decir básicamente que siempre vamos a estar dividiendo la capacidad de soporte última por el factor de seguridad. ¿Ya? Y el factor de seguridad es lo que está acá abajo, es la razón entre la capacidad de soporte última y el esfuerzo vertical máximo aplicado. En ingeniería geotécnica, un factor de seguridad entre 2 y 5 es utilizado para calcular la capacidad de soporte admisible. Típicamente usamos 3. Ahora, el profesor en clase también les dio una tabla donde, no me acuerdo de qué autor era, pero dependiendo del tipo de estructura y la calidad de la prospección geotécnica, se proponían ciertos factores de seguridad. ¿Ya? Esa es una muy buena tabla para guiarse para qué factor de seguridad utilizar si es que tienen un problema y no les dan el factor de seguridad. El mecanismo de falla. Entonces, cuando ustedes cargan una zapata, ¿cierto? Que es esta que está acá, una carga Q, se van a generar dos zonas plásticas en torno a él. Una zona plástica con forma triangular, que es esta de acá, y una zona plástica con forma de cuña, ¿cómo se llama? Como una cuña logarítmica. Esa es esta de acá. ¿Ya? Esas son las zonas que plastifican, y esta parte del suelo que queda acá es una parte del suelo que no se ve afectado digamos, por la fundación y que ofrece una resistencia para que esto no se deforme, que sería como análogo a un empuje pasivo. Lo del sistema equivalente, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una zapata que va a estar en realidad cubierta, ¿cierto? Este es el nivel de sello de fundación, este es el nivel de terreno, va a tener un cierto espesor de terreno que va a estar sobre la fundación, y eso nosotros lo transformamos para efectos de las ecuaciones en una carga equivalente que va a ser el peso unitario del suelo por la profundidad de enterramiento. Bien, la ecuación de capacidad de soporte. La capacidad de soporte, entonces, última, está dada por la ecuación que ustedes ven aquí, que tiene un término de cohesión, un término asociado al enterramiento, y un término asociado a esto un poquito, yo diría, a la resistencia del empuje pasivo del suelo que le acabo de mencionar. ¿Ya? Esta ecuación que ven acá es una ecuación sin considerar correcciones, porque en realidad la ecuación que vamos a utilizar para el cálculo tiene una serie de correcciones que reflejan mejor las condiciones reales en las que va a estar sometida la zapata en el terreno. La capacidad de soporte neta es QL, que es la capacidad de soporte última, menos Q0, que este Q0, bueno, lo escribí acá, pero trata de reflejar la capacidad de soporte que ya hemos ocupado. ¿Ya? Nosotros vamos a tener la zapata, y la zapata va a estar cubierta por terreno, y vamos a calcular una capacidad de soporte última, pero en realidad tenemos que descontarle ya lo que ya está siendo ocupada, que corresponde al peso del terreno que está
el propio peso del terreno que está ejerciendo sobre la zapata. No sé si se entiende. A ver, si tenemos la zapata, y tenemos el terreno, ¿cierto? Nosotros calculamos un QBL, pero a este QBL tenemos que restarle el peso de esta zapata, que ya está ocupando cierta capacidad de soporte, y el peso del terreno que va a estar aquí. ¿Ya? Y eso es lo que trata de reflejar este Q0. ¿Ya? Que en realidad, como dice el profesor en clase, el hormigón es más pesado que el suelo, pero se asume conservadoramente que todo pesa lo mismo. La tensión admisible es el Q neto dividido en el factor de seguridad, y la carga admisible entonces es la capacidad admisible por el área. Y aquí tenemos la ecuación general de la capacidad de soporte. ¿Se entiende hasta aquí? No sé, ¿tienen alguna duda? Antes de seguir. ¿Alguien? Bueno, supongo que no, así que voy a seguir. Entonces, la ecuación de la capacidad de soporte es este corcho grande que ven acá, que se ve un poquito enredado, pero no es tanto. Que tiene el término de cohesión, tiene el término del enterramiento y el término asociado a esta resistencia pasiva. Y cada uno de estos términos va a estar multiplicado por distintos factores. Factor S, factor D, factor I, B y G. Donde estos factores son factores de forma, ¿ya? Factores de enterramiento, factores de inclinación de las cargas, factores de inclinación de la zapata, factores de inclinación del terreno. ¿Okay? Y cada uno de estos factores tiene una ecuación que está en el apunte, que el profesor también se las dio en clase. Y que también la voy a presentar aquí en el auxiliar, por supuesto. NQ es esa ecuación que ustedes ven ahí, que depende del ángulo de fricción interna del material. Cualquiera de las dos expresiones son equivalentes. NC depende de NQ, y N gamma también depende de NQ, y del ángulo de fricción. Eso para el caso drenado. En el caso no drenado, no existen los factores NQ y N gamma. NQ creo que vale 1 y N gamma se va. No estoy seguro, pero se va. Y solamente existe el factor NC, y además vale 2 más pi, que es 5,14. Entonces, en el caso no drenado, la ecuación de capacidad de soporte se reduce a esto que ustedes ven acá. El 5,14, que le acabo de mencionar, que corresponde al NC. El S sub U, que es la resistencia no drenada del suelo. El D, el S y el I, S sub U hace referencia a no drenado solamente. Son los factores de corrección de forma, de forma, de profundidad y de inclinación. ¿Ya? Y este Q0, como NQ vale 1, solamente queda de la ecuación general de capacidad de soporte, queda el Q0. ¿Ya? Por eso se suma este Q0 acá. Y las ecuaciones para los factores de forma y profundidad, ustedes pueden escoger el autor que más como que más le llame la atención o que prefieran, pero siempre deben ser consistentes con el resto de los factores igual. Si van a utilizar Meyerhof, utilicen Meyerhof para todo. No van a estar combinando los factores. A mí me gusta utilizar Meyerhof porque es lo que había visto cuando yo di el curso, y es más simple igual. Entonces, el factor de forma es esta ecuación que ven aquí, 1 más 0,2 B sobre L, que depende obviamente de la geometría de la fundación, y el D es 1 más 0,2 D sobre B, que es la profundidad sobre el ancho de la fundación, siempre que D sobre B sea menor que 2,5. Y nos falta el factor de inclinación de la carga, que es el I, que es esta ecuación que ustedes ven acá, 1 menos 1,3. Cuando ustedes tienen una carga inclinada, esa carga inclinada, ¿cierto?, se puede componer en carga horizontal y carga vertical. Bueno, es simplemente la división entre la carga horizontal y la carga vertical, que ustedes ven. Y con eso obtienen el factor I. Bien. En el caso de la capacidad de soporte en arenas, en este caso podemos asumir que la cohesión va a ser 0, y la ecuación general, que tenía un término de cohesión, ya no existe. Solamente existe el término asociado al enterramiento y a este empuje, por todo el otro resto de términos, ¿cierto?, de corrección.
Y estos términos de corrección están en el libro de Salgado y también en las clases del profesor. Tenemos los términos de los factores de forma. Tenemos diversos autores, el SQ y el S gamma, para los distintos autores. Tenemos los factores de profundidad, los D, de Q y de gamma, para los distintos autores. Y los factores de inclinación de la carga y base y terreno, ¿ya? El factor de inclinación de la carga, que es el I, de la base, que es el B, y del terreno, que es el G, ¿ya? Con todas las ecuaciones según los distintos autores. Y finalmente, es importante esto, ¿qué pasa cuando tenemos agua? ¿Ya? Porque obviamente, como ustedes saben, el agua afecta la capacidad resistente del suelo, y también obviamente tiene que tener una influencia en la que nosotros vamos a calcular como capacidad de soporte del terreno. Y la forma de hacerlo es modificar el peso específico que vamos a considerar en la ecuación de capacidad de soporte. ¿Ya? Si volvemos atrás, ¿cierto? Aquí hay un gamma asociado a la resistencia del suelo, y para considerar el efecto del agua, lo que vamos a hacer simplemente es modificar el gamma según dónde esté el agua. ¿Ya? Entonces, cuando el agua esté entre el sello de fundación, ¿cierto? ZW está medido desde la superficie. Cuando el ZW sea menor que D, o sea, esté entre la base de la fundación y el nivel de terreno, entonces el gamma a considerar es el gamma boyante, ¿ya? El gamma saturado menos el gamma del agua. Cuando el agua esté entre el sello de fundación y una vez B, que sería esto que ven acá, cuando el agua esté por aquí, el gamma a considerar es el gamma boyante más esto que ven aquí, una porción, donde gamma M es el gamma natural de terreno, ¿ya? No el gamma saturado, sino como el gamma de terreno. Y si la profundidad del agua está más abajo que B, entonces ya no, en realidad no hay efecto del agua, entonces el gamma a considerar es simplemente el gamma natural del terreno. ¿Ok? Pero se haya entendido. ¿Y qué pasa? Que la sobrecarga cero también depende de la posición del nivel freático. En particular, me interesa cuando el ZW es menor que D, porque hasta ahí llega la sobrecarga. Entonces, en ese caso, la sobrecarga se va a modificar de esta manera. ¿Ya? Es el gamma natural por ZW más D menos ZW por el gamma boyante. Y aquí les pongo ojo con el efecto de capilaridad. ¿Por qué? Porque cuando hay efecto de capilaridad, el nivel freático puede estar abajo, por ejemplo, abajo de por aquí, pero aún así el terreno que está sobre el nivel freático puede estar saturado. ¿Okay? Y eso va a modificar también el gamma. Y el último tema, el tema de las cargas excéntricas. ¿Ya? Hasta ahora hemos visto las ecuaciones, y las ecuaciones funcionan muy bien, pero cuando tienen la carga aplicada en su centro. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos cargas que están siendo aplicadas fuera del centro de la fundación? O tienen algún momento siendo aplicado, porque no hemos visto la resistencia o sea, la capacidad de soporte cuando lo están siendo aplicado un momento. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos el siguiente ejemplo. El caso 1, el caso que hemos visto hasta ahora, donde la carga vertical está siendo aplicada en el centro de la fundación. En este caso no hay nada que hacer, las ecuaciones son válidas, las que hemos visto hasta ahora son válidas y se ocupan. Y en el caso 2, en este caso tenemos una carga que está siendo aplicada con dos excentricidades, una excentricidad en B y una excentricidad en L. ¿Cierto? O sea, está corrido del centro, está corrido hacia acá y está corrido hacia allá. En este caso lo que se hace para considerar este efecto de la carga excéntrica es modificar la longitud de la fundación, calcular lo que se llama una longitud efectiva, ¿ya? Donde la longitud efectiva es la longitud real menos 2 veces la excentricidad, ¿ya? A cualquiera de los dos, hacia cualquiera de los dos lados. Entonces, estos parámetros son los que ustedes van a ocupar en las ecuaciones de capacidad de soporte, ¿ya? No van a ocupar B porque ya no, la carga no está siendo aplicada en el centro, sino que está siendo aplicada con estas excentricidades. Ahora, ¿qué pasa? En el caso 3, que tenemos una carga vertical que está siendo aplicada en el centro, pero tenemos momentos que están actuando en la base de nuestra fundación, ¿ya? Y en este caso también esto es un caso de carga excéntrica, y la forma de abordarlo, digamos,
es calcular la excentricidad. La excentricidad en los ejes va a ser la excentricidad en B, va a ser el MI partido la carga vertical. La excentricidad en el otro eje va a ser el MX partido en la carga vertical. Y nuevamente, igual que en el caso anterior, calcular un ancho y un largo efectivo, y con estos ancho y largo efectivo utilizar las ecuaciones de capacidad de soporte que les mencioné. Tenemos más casos. En el caso 4, este caso es una carga que está, aparte de estar siendo aplicada excéntricamente, está siendo aplicada con una cierta inclinación. Y en este caso lo que hacemos, bueno, es descomponer esta fuerza Q en una carga vertical y en cargas horizontales, HB y HL. Y aplicarla en la excentricidad en el mismo punto donde está siendo aplicada en el caso anterior. Calcular el B' y el L' y utilizar las ecuaciones de capacidad de soporte. ¿Ya? Todos estos casos son casos de excentricidad y que ustedes deben considerar al momento del diseño de fundación. Bien, ¿qué pasa con las cargas excéntricas? Que esto es muy importante. Cuando tenemos una carga excéntrica, la tensión que va a haber debajo de la fundación no va a ser homogénea. ¿Ya? Nosotros hemos asumido hasta ahora que cuando cargamos en el centro, la distribución de tensiones es homogénea. ¿Ya? Esto, igual en toda la fundación. Pero cuando tenemos una carga, voy a dejarlo abajo, una carga excéntrica, la distribución de tensiones va a ser algo así. ¿Ya? Va a estar más cargada hacia uno de los lados. ¿Ok? Y como va a estar cargado hacia uno de los lados, necesitamos calcular cuánto va a ser el Q máximo y el Q mínimo que va a tener esta fundación. ¿Ya? Que es esta ecuación que ustedes ven acá. En el caso del Q máximo es positivo, utilizarlo con el signo positivo. En el caso del Q mínimo, utilizarlo con el signo negativo. ¿Ya? Y aquí un tema importante que es un tema de diseño. El suelo no soporta tracción, entonces hay que tener cuidado de que este Q mínimo no puede ser menor que 0. ¿Ya? Y este es un criterio de diseño porque si imponemos que el Q mínimo sea igual a 0, entonces, por ejemplo, para una excentricidad en B, QBL por 1 más 6, perdón, menos 6 veces la excentricidad en B, tiene que ser igual a 0, entonces la mínima excentricidad que puede tener la fundación, ¿cierto? 1 menos 6 veces la excentricidad en B de B mayor que 0. Entonces, con eso llegamos a que el B mínimo tiene que ser mayor que 6 veces la excentricidad en B. ¿Ya? B tiene que ser mayor que 6 veces la excentricidad. Y ese es un buen criterio de diseño para comenzar digamos, a pensar en unas dimensiones de una fundación. Si tenemos una carga excéntrica, al menos tenemos que cumplir que D sea mayor que 6 veces la excentricidad. Bueno, aquí de nuevo las ecuaciones del largo efectivo y longitud efectiva. Y vamos a pasar a lo que es, voy a dejar de compartir esto, la auxiliar. ¿Tienen alguna consulta que me quisieran hacer, alguna duda que les quedó? No sé si más o menos se manejan con las ecuaciones de capacidad de soporte. Sí, ¿no? ¿Aló? Entonces, todo bien, ya, genial. Gracias por responder. Entonces, vamos a hacer el problema 1 del auxiliar. Tengo la pauta de los dos problemas, ya, se los voy a subir a un curso. Vamos a hacer el problema 1, que es el problema que más les podría servir eventualmente para un caso de diseño. ¿Ya?
Entonces, se tiene la zapata cuadrada, que se presenta en la figura 1, ¿ya? Esta imagen que se ve acá, la cual está fundada en un terreno con un ángulo de inclinación alfa b. ¿Ya? Alfa b. Las solicitaciones corresponden a una carga axial de 600 kN y en un ángulo de inclinación alfa b y un momento m de 125 kN. ¿Ya? Las propiedades del terreno son F igual 30, la cohesión 0 y el peso específico 18 kN/m3. No se ha detectado nivel freático en la exploración geotécnica. Para B igual L, ¿cierto? Una zapata cuadrada de 2,5 metros, se pide determinar lo siguiente. Considerando que la carga es normal en la fundación, o sea, el ángulo de inclinación de la carga no existe, sino que va perpendicular, determine la máxima inclinación teórica alfa sub B en la que es posible fundar. B, para la mitad del ángulo alfa B, determinado en la parte anterior, determine el menor ángulo alfa A al que es posible aplicar la carga vertical. ¿Ya? O sea, para la mitad del ángulo que vamos a explorar aquí, determinar qué tan inclinado podemos poner la carga para que esta fundación soporte lo que le estamos imponiendo. Y finalmente, para alfa b igual 10 y para alfa a igual 70 grados, para esas inclinaciones de los ángulos, determinen las dimensiones óptimas de la fundación, que sería un problema de diseño. Para diseño mediante ASB, se puede utilizar un factor de seguridad igual a 3, que corresponde al factor de seguridad para un edificio habitacional con una exploración geotécnica limitada. Esto lo saqué de las tablas que dio el profesor según Bessit en 1975. Bien. Entonces vamos a ir al desarrollo. Desarrollo del problema 1. Tenemos una fundación cuadrada de 2,5 metros y para la ecuación de capacidad de soporte, dado que no hay cohesión, entonces no existe el término de cohesión en la ecuación. ¿Ya? Solamente están los términos de la enterramiento y del N gamma. Adicionalmente, en este caso, no hay inclinación del terreno, ¿cierto? Esto que ven acá, el alfa B, es la inclinación de la base de la fundación. Si hubiera inclinación del terreno, sería algo así como esto, que la fundación estuviera muy cerca a un talud, a una pendiente. Esa sería inclinación del terreno. ¿Ya? Voy a eliminar esto. Bueno, no puedo eliminar. Entonces, es posible determinar todos los parámetros, excepto de Q y de gamma, que son los factores de inclinación de la fundación. Los factores B son factores de inclinación de la fundación, que son parámetros que varían con la inclinación del terreno. ¿Ya? Entonces, tenemos una profundidad de enterramiento de 1 metro. Con esto calculamos la sobrecarga, que es gamma por df, sería 18 por 1, serían 18 kilopascales. Calculamos el NQ, según la ecuación que les mostré en clase, y reemplazamos con el ángulo de fricción que nos dan por enunciado, y eso me da 18,4. Con el NQ calculamos el N gamma, que es 1,5 por NQ menos 1 por tangente de phi, ¿ya? Y eso me da 15,1. Esos serían los factores N, NQ y N gamma. Respecto a la excentricidad producto del momento, ¿ya? Recuerden que hay un momento de 125 kN que está siendo aplicado en la base de la fundación. Entonces, como le acabo de mencionar en el resumen, tenemos que considerar la excentricidad que va a haber producto de este momento, ¿ya? Y en este caso en particular, esta excentricidad también va a depender del ángulo alfa, ¿ya? Porque va a depender de qué tan inclinada esté la carga que está siendo aplicada. Entonces, la excentricidad va a ser el momento, que no es constante, no cambia, sobre la carga vertical, que va a depender de alfa. La carga vertical va a ser U por el seno de la inclinación del terreno. Alfa A es la inclinación de la inclinación de la carga. Alfa A, la inclinación de la carga. ¿Ya? En el caso de que la carga sea perpendicular, entonces el alfa A es 90. Y con eso nos queda que la excentricidad va a estar escrita según esta forma. Y la excentricidad en el otro sentido, en L, no existe porque no hay un momento que está siendo aplicado en el otro sentido. ¿Ya? Y con esto podemos obtener la dimensión equivalente, que también va a ser función del ángulo alfa, que va a ser B, que es la dimensión nominal, menos 2 veces la excentricidad en B. Y la L' es L porque no hay excentricidad en el otro lado. Después que tenemos eso,
tenemos que calcular los factores de forma, o sea, todos los factores de corrección en verdad, ¿ya? Y para eso tenemos que elegir un autor y darle para adelante con el autor que elijamos. Ya en este caso yo tomé a Bézic 1973. Y aquí les puse una nota que es muy importante, pero muy importante. Dice, notar que Bézic utiliza valores de B y L nominales, ¿ya? Voy a volver aquí al... A ver, si lo tengo salgado. Aquí. ¿Ya? Cuando nosotros calculamos los factores de corrección, sean de forma, de inclinación de la carga o de lo que sea, tenemos que leer lo que dice la letra chica acá abajo. En este caso nos dice, utilizar valores nominales de B y L para los factores según Bézic y largos efectivos, o sea, estamos hablando de B' y L' para los factores según Bich-Hansen y Lamy, ¿ya? Lo mismo para los otros factores. Entonces, en este caso, como estoy trabajando con Bézic, yo voy a utilizar Bézic. Voy a utilizar los factores, los valores nominales de B y L, que serían las longitudes reales de la fundación. Y calculamos el SQ, que está dado en la tablita que les mostré recién, y el S gamma, que también está dado en la tablita. ¿Ya? No lo calculé porque de ahí les voy a mostrar un Excel donde programé todo esto y obtuve los resultados. Los factores de profundidad, que son los factores de, estos que ven aquí, en este caso estoy utilizando Bézic, dependen de la relación de la D sobre D. Si D sobre B es menor a 1, como en este caso, utilizamos esto. Y si es mayor a 1, utilizamos la otra expresión. ¿Ya? Entonces, D sobre B es 0,5, menor a 1, utilizo esta expresión. Y el de gamma vale 1, que también lo da acá la tablita. Y finalmente, o sea, no finalmente, creo que hace. Los factores de inclinación de la carga, los factores I. En este caso, vamos a la tablita nuevamente y vamos al autor que hemos escogido, en este caso yo tomé a Bézic. Y me entrega el IQ y el I gamma, que son estas expresiones que están acá, pero que dependen, bueno, dependen de la carga horizontal que está siendo aplicada, de la carga vertical, del área, hay un término de la cohesión ahí, y un factor M, ¿ya? Donde el factor M está en el libro de Salgado y básicamente es un factor geométrico que depende del ancho y el largo de la fundación. ¿Ya? Usamos QTB cuando la carga está siendo aplicada en el sentido de B y QTL cuando la carga está siendo aplicada en el sentido de L. Entonces, tenemos los factores de inclinación, necesitamos el parámetro M, donde aquí reescribí las fórmulas que están en el salgado. Y en este caso no tenemos carga horizontal en el sentido de L, porque solamente la carga está inclinada en el sentido de B, entonces ML vale 0. Y la carga horizontal es un factor también del ángulo de inclinación. Depende del ángulo de inclinación con el que está siendo aplicada la carga en nuestra fundación. Entonces la escribo en función de la alfa A. Y el M entonces, en este caso sería solamente igual al MB, sería esta expresión que está aquí. Y con esto, ya que tengo el M, y tengo la carga horizontal en función del ángulo alfa, puedo obtener los factores de inclinación de la carga, ya que es el máximo entre esta expresión y 0, y el máximo entre esta, o sea, y gamma el máximo entre esta otra expresión y 0. Y finalmente, los factores de inclinación de la base, que son BQ y B gamma, que son iguales y dependen del ángulo de inclinación que tiene la base de nuestra fundación. Bien, y finalmente tenemos todos los ángulos, o sea, tenemos todos los factores escritos como en función de los parámetros geométricos, y lo que hago es llevarlo al Excel, de ahí se los voy a mostrar. Pero antes de mostrarle el Excel, les recuerdo que en el caso cuando tenemos una carga excéntrica, el Q máximo depende de esta excentricidad y tiene esta expresión que está acá, ¿ya? Depende de la excentricidad, en este caso en el eje B. Bien. Entonces, tenemos, ya les mostré las ecuaciones de todos los parámetros que yo escogí para la capacidad de soporte. Y aquí programé un Excel para calcular la capacidad admisible.
Entonces acá ingreso las propiedades del terreno, las solicitaciones, las dimensiones y parámetros del terreno, el BLL, el DDF, ángulos de inclinación de la carga y del terreno. Solo me va calculando la carga vertical y la carga horizontal, ¿cierto? La descomposición de esta carga inclinada. Me calcula la excentricidad y los largos de efectivo, la excentricidad en B, en L, el L' y el L'. Los parámetros M para las cargas inclinadas. Oye, Matías, Dime. ¿por qué el QTB queda 0? En este caso es 0 porque yo le puse alfa a 90. Ah, ya. Entonces Acá no hay me parece carga que- horizontal. ¿Ya? Pero de ahí lo va a modificar porque, como dice el enunciado, nos piden hacer todo ángulo. El NQ, el N gamma y el Q0. Y con eso calculo todos los factores de corrección que ustedes ven acá, ya que son las formulitas que están en la pauta. Y una vez que tengo todo eso, bueno, simplemente la capacidad admisible es multiplicar los factores asociados a la carga, y acá los factores asociados, que es el NQ también, asociado al NQ, y acá los factores asociados al N gamma, y sumarlo, ¿ya? Y nos da la capacidad última. El cuneto, para el cuneto tenemos que restarle el Q0, como en el auxiliar. Y finalmente, la capacidad admisible es el cuneto dividido en el factor de seguridad, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer simplemente es comparar que la capacidad admisible que nos da por las ecuaciones sea mayor a la carga máxima que está siendo sometida a la fundación, que como les dije, cuando hay excentricidad tienen que utilizar la ecuación que les di, la que depende de 6 veces la excentricidad en B. Bien, entonces para la parte A, no recuerdo, voy a poner el enunciado en otra pantalla. Nos piden, este Excel se los puedo dejar si quieren, porque aquí es muy fácil ir cambiando algunos parámetros y ir viendo cómo cambia nuestra capacidad de soporte. Entonces para la parte A, el ángulo dice, considerando que la carga es normal a la fundación, determine la máxima inclinación teórica. Ya, y aquí lo que hice, bueno, fue imponer alfa igual 90, y fui cambiando el alfa B, el ángulo de inclinación del terreno. ¿Sí ven? Si ya aumento un poquito más, a 24 por ejemplo, el ángulo de inclinación del terreno, la carga admisible es menor a la carga máxima que está siendo solicitada, ¿ya? Entonces, después de varias iteraciones a manito nomás, cambiando el ángulo de inclinación, yo llegué que el ángulo máximo al que se puede fundar es 23 grados. ¿Sí? Para la parte B, dice, para la mitad del ángulo alfa B obtenido anteriormente, determine el menor ángulo alfa A, ¿cierto? Aquí ya dice la mitad, pero yo en verdad le puse 12. Como ven, dice, determine el menor ángulo alfa A, que es la inclinación de la carga, ¿cierto? A la que es posible aplicar la carga vertical. Entonces lo que hice fue ir disminuyendo el ángulo de inclinación de la carga y llegué que para un ángulo de 82 ya es mi límite, porque si lo disminuyo más, ¿cierto? Si ven acá, la carga admisible es aún superior a la carga máxima, entonces sirve. Pero si lo bajo un poquito, entonces ya me paso y no me sirve, ¿ya? Y finalmente, dice para un ángulo alfa B de 10 y para un ángulo alfa A de 70, dice determine las dimensiones óptimas de la fundación, ¿ya? Como ven aquí, la capacidad admisible está muy baja en comparación a la solicitación. Entonces, lo que se hace es ir aumentando, como es una fundación cuadrada, tienen que aumentar los dos en la misma proporción, dejarlo igual, e ir viendo para qué dimensiones, digamos, les da la capacidad de soporte. En este caso me da, ¿ya? Como ven, la carga máxima también se modificó. ¿Por qué? Porque la carga máxima que está depende de las dimensiones de la fundación, ¿ya? Entonces ahí van a ir cambiando este valor y va a ir cambiando este valor. En este caso, para un valor de B y L de 3 metros me da y cumple con el diseño. No sé si con un valor de 2,9 me da. No lo he probado en verdad.
Pero una vez que ustedes tienen este Excel, mira. Es muy fácil ir cambiando algunos parámetros y ir verificando que la capacidad de soporte libre. Así que les recomiendo que programen el suyo. Yo igual les voy a compartir este, pero si programan el suyo mucho mejor porque van a saber cómo funciona. ¿Ya? A lo mejor yo me equivoqué en algún parámetro, igual puede que me haya equivocado. Eso, ¿se entendió? Espero que sí. Bien. Está el problema 2, igual, pero por el tiempo se los voy a dejar como... Les voy a dejar la pauta, ya la pauta está desarrollada, se las voy a dejar. Cualquier consulta que tengan sobre este problema, que en verdad es un poquito alejado de lo que vengo en clase, les voy a mostrar el enunciado. La idea es estudiar qué pasa con la capacidad de soporte cuando tenemos una fundación que está cerca de un talud, ¿ya? En este caso la fundación está arriba del talud, a una distancia de I. Y en este caso la fundación ya no está arriba, sino que está más o menos a la mitad del talud, con una profundidad de enterramiento de su. ¿Ok? Entonces, evaluar qué pasa con la capacidad de soporte en este caso. ¿Ya? La pauta está hecha y se las voy a dejar en el curso. Eso. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no le haya quedado claro que podemos conversar?